Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Estamos juntos una vez más. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. Y en cada programa tratamos de explicarle diferentes cosas porque, así como es el nombre, Teología sobre la Mesa Cuadrada, recuerde que le tenemos miedo a la palabra teología, pero en realidad lo que estamos estudiando es la palabra de Dios de una manera sencilla que llega a nuestros corazones. Y habíamos comenzado el tema de la iglesia, ¿te acordás? Sí. Hicimos la diferencia entre iglesia universal, iglesia local, iglesia invisible. Pero quiero llevar un poco más allá el tema de lo que la iglesia es en sí y dividir la iglesia e Israel. Cuando voy a la Biblia veo que hay judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Al pensar en judíos, gentiles y la iglesia de Dios, puedo dividir, este texto de la Biblia le está hablando a judíos, este texto de la Biblia le está hablando a gentiles y le está hablando ya a la iglesia. Un gentil que nace de nuevo es un cristiano. Entonces, he visto el problema durante muchos años, Jonathan, de personas que van a pastorear una iglesia y utilizan presentación de niños, por ejemplo, o cualquier otra cosa, y mezclan costumbres judías con la iglesia. Entonces pensamos, ¿cuándo nació la iglesia? El otro día hablábamos que la iglesia nace con Cristo, pero se desarrolla en Pentecostés, y yo quiero ir un poco más despacio viendo justamente eso. Definitivamente, la iglesia, el fundador es Cristo, y vemos que descansa en la doctrina de los apóstoles, como lo dice el libro de Efesios capítulo 4, donde no son dones espirituales, sino son personas con dones que Dios dotó para eso. Pero vamos al libro de los Hechos, un poquito. Y acuérdense, o si no estuvo mirando el programa, algunas líneas teológicas muy serias utilizan el Evangelio para decir, la iglesia nació en Mateo capítulo tanto, donde Jesús recorría Galilea, o la iglesia nació con la cena del Señor. También acuérdese de que en el Antiguo Testamento no hay ninguna mención de la iglesia. Vemos dos palabras para la iglesia, normalmente se menciona una. La primera palabra que nosotros viene a nuestra mente, ¿cuál es? En griego. Eclesia. Eclesia, que la transliteramos y decimos, al español decimos iglesia llamados afuera. Pero hay una segunda palabra que significa pertenecientes al Señor y se utiliza, por ejemplo, en el contexto de la Cena del Señor en Corintios 11. Pero cuando vamos al libro de los Hechos y empezamos a ver la iglesia, vemos una iglesia que todavía predicaba el Evangelio del Reino porque la gracia de Dios no había sido manifestada en su totalidad. No vemos al apóstol Pablo predicando el Evangelio de la gracia, pero sí vemos al apóstol Pedro. Entonces, cerrando un poquito el tema, capítulo 14, el Señor les promete que iba a volver. De Juan, me voy, preparo y vuelvo. Y les envío. ¿Qué iba a enviar? Iba a enviar al Espíritu Santo para que pueda vivir en la vida de cada cristiano y a partir de ahí empezar a desarrollar la iglesia. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, y para poder hacer un bosquejo, los primeros 7 capítulos vamos a ver algunos versículos donde es un terreno netamente judío. Por eso es que acá no vemos la iglesia como la vemos hoy. En el capítulo 1 el Señor les dice a ellos, versículo 7, no les toca a ustedes, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y vemos que esto se cumple, ¿por qué? Empiezan siendo testigos en Jerusalén. Vamos mirando un poco el libro y ya el escenario ya deja de ser Jerusalén. Y en el capítulo 8 la iglesia es perseguida y ya pasa a Samaria.
Ahora, entre el 1 y el 8 pasan varias cosas que nos muestran que este evangelio que se predicaba primero era el evangelio del reino. ¿Te acordás cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios? No, perfecto. El evangelio del reino es lo que Jesús predicó. Primero se esperaba un rey que iba a venir. Entonces podemos pensarlo de esta manera. Hay un reino que fue ofrecido. ¿A quién fue ofrecido? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que no a ese reino, y ese reino tiene que ser pospuesto hasta el milenio. Pero empieza con Juan el Bautista predicando el reino y Jesús viene. Enseña, hace señales, milagros. Los judíos querían ver señales y las vieron, y ellos todavía no querían el reino. Después de Juan el Bautista, el mismo Señor predica el evangelio del reino. Después los discípulos predican el evangelio del reino. Y por ejemplo, vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos y vemos que aquí se cumple la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Y es importante tener en cuenta esto. Vos explicaste en uno de los programas la diferencia entre la morada del Espíritu Santo hoy y la morada del Espíritu Santo en la actualidad. ¿Cuál era? Sí, hemos hablado que en el Antiguo Testamento la morada era temporal. Por eso veíamos en el caso, por ejemplo, de Sansón, cuando le venía la fuerza, era el Espíritu Santo controlándolo, pero de una manera temporal. Y lo utilizaba y se iba. Y en el momento en que recibimos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero ya no se va por ningún lado. Claro, porque es una vez y para siempre. Y hablábamos de Efesios 1:13, si recuerda que habíamos hablado de que fuimos sellados con esta promesa del Espíritu Santo. Al oír, creer, somos sellados. Y es importante entender para quién está escrito esto y que todavía se predicaba el Evangelio del Reino, porque hay muchos conflictos. Por ejemplo, ¿hablo en lenguas? ¿No hablo en lenguas? ¿Necesito una manifestación externa en el Espíritu Santo o no necesito una manifestación interna? Pero si miramos el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. ¿Estaba la iglesia? Sí, la iglesia que estaba naciendo, pero había un terreno judío. ¿Y cómo sabemos que había un terreno judío? En primer lugar, ¿quiénes tenían que festejar, valga la redundancia, la fiesta de Pentecostés? ¿Judíos o gentiles? Judíos. Judíos. Tenían que ir a Jerusalén, porque cada ceremonia se iba a Jerusalén. Por eso siempre hacemos la salvedad. La iglesia sale, Israel viene. Bueno, venían a Jerusalén, estaban llenos del Espíritu Santo, y por ejemplo, en el versículo, después que se burlan de ellos porque hablaban en otros idiomas, en el versículo 14 le dice Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, en primer lugar, y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Si nos fijamos, vemos que dice varones judíos. Dice los que habitasen en Jerusalén. En ese momento en Jerusalén había gentiles, por supuesto que había, pero todavía no había gentiles convertidos que la Biblia los registre. Pero sí había judíos. Y había judíos también que habían venido de otras provincias, de otros lugares, como lo vemos aquí. Estaban medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, los de Capadocia, los de Pontio, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto, las regiones de África, de Cirene. Todos se podían escuchar en el idioma que habían nacido. Entonces había judíos. Pedro le predica a los judíos. Que de paso no son lenguas angélicas ahí, lo que está. No, son idiomas, lo podemos ver en el idioma griego, lo podemos ver por el contexto, son idiomas. De aquí se saca de contexto y se hace toda una doctrina del hablar en lenguas, que el apóstol Pablo le escribe en 1 Corintios porque había abuso de los dones. Pero hoy vemos esto y mirando el capítulo 2, voy a citar algunos versículos. Fíjense el versículo 36 del capítulo 2 conmigo, si usted tiene su Biblia. Sepa pues ciertísimamente toda ¿qué? La casa de Israel. La casa de Israel. Otra vez, no hay gentiles, no está la iglesia en su totalidad, porque el evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y comenzando con el pueblo que tenía que tener. Queremos un rey. ¿Qué rey? El rey que ha de venir. Y Cristo vino.
El Mesías vino, lo que pasa es que ellos no le conocieron. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y otra vez los enfrenta. El apóstol Pedro se para con toda autoridad y le dice a su mismo pueblo, a los israelitas, al que ustedes crucificaron. Porque en realidad pensamos que Cristo fue crucificado por romanos. No, los que hicieron toda la trama fueron los judíos para poder crucificar. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí le dicen, arrepiéntanse y bauticen cada uno para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En la Biblia hay muchos tipos de bautismos. Para aclarar de entrada, el bautismo cristiano también fue practicado por los judíos. Para que un judío pueda llegar a ser de la religión judía, tenía que tener agua, se lo sumergía, se cantaban unas letanías judías o unos salmos y se incorporaba a la religión judía. Y nosotros de ahí sacamos la idea de bautismo. Inclusive las religiones misteriosas de esa época también practicaban el bautismo. Pero el bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados. Es el mismo bautismo que vemos a Juan el Bautista cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es muy cómico cuando ves bautismos hoy y dicen, es que el agua quedó sucia de tanto pecado. El bautismo en agua no limpia ningún tipo de pecado. El bautismo en agua es la manifestación externa de lo que pasó en mi interior. Y si seguimos mirando, dice, y con otras y muchas palabras, y estoy leyendo el versículo 40, y con otras y muchas palabras testificaban y se exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y acá, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si aquí todavía ya estaría la iglesia que nosotros conocemos hoy, lo que sigue en consecuencia, tendríamos que practicarlo y no lo practicamos. Pero normalmente decimos, bueno, me voy a bautizar para ser miembro de la iglesia. Este es un principio que puedo sacar, pero no es una doctrina que puedo establecer. En la eclesiología, en la doctrina de la iglesia, esto se maneja como un principio. El bautizarse sí, ¿por qué? Porque soy discípulo, pero el bautizarme en agua no me hace miembro de una iglesia, me hace un identificador con Cristo. Y por supuesto, nosotros hoy seguimos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero, ¿qué es lo que hoy no se practica? Por eso vemos la diferencia entre iglesia de la gracia de Dios y la iglesia del reino. Dice que tenían todas las cosas en común, que estaban juntos, que vendían sus propiedades, que estaban cada día en el templo. Nosotros no vamos al templo. No hay un templo, aunque se le llama así en algunas... Lamentablemente, bueno, es por una cuestión de idioma que decimos vamos al templo, pero si somos estrictamente apegados a las palabras en español, eso no es un templo. El domingo, de hecho, me hizo un poco de gracia porque había un señor nuevo y yo me acerqué a hablar con él y nosotros acostumbramos a tener pues algo de ventas para los jóvenes, para su campamento, etc. Él compró algo y dice, ¿puedo comer acá, hermano? Que estaba en el templo. Sí. Bueno, justamente el tener un mal entendimiento de lo que es la iglesia, hay gente que no quiere que se vendan cosas o que se coma dentro de la iglesia, o le llaman altar a la plataforma, o reverencian al pastor como que fuera el sumo sacerdote. Y qué triste, porque se olvidan de algo. Al nacer de nuevo, nosotros somos la iglesia y cuando estamos juntos tenemos una adoración corporativa como cuerpo. Pero si no santificamos el lugar, ¿qué pasaría si el mismo lugar que el Señor no quería comer, mañana lo vendés y hacen un supermercado? Es el lugar físico, pero Dios no habita en templos hechos por manos, habita en nuestros corazones. Entonces, vamos viendo todo eso y vamos viendo otra vez el capítulo 3 y recordemos, los judíos buscaban señales y la tuvieron. Capítulo 3, Pedro dijo, versículo 6, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alababa a Dios. Y le reconocían que era el que había estado pidiendo limosnas. Pero otra vez vemos un concepto de templo. Y como la Biblia se estudia de acuerdo al contexto, en el mismo contexto, viendo esto, Pedro le respondió al pueblo: varones israelitas, versículo 12, varones israelitas, estas maravillas. ¿Por qué estas maravillas? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por el poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, y hace toda la historia de cómo había sido el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y todo lo demás. Pero no digo que Dios no sana hoy, porque Dios sana totalmente, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero el programa de Dios es diferente. Dios no va a utilizar, porque el mismo Pedro le dice: ¿por qué ponen la mira en nosotros? Es que en ese momento era necesario. Acá estaban los apóstoles mostrando su identidad. Como es decir, yo saco mi carnet para decir que soy apóstol. ¿Cuál era el carnet? Era la identificación de decir: puedo tener señales, puedo sanar personas. Lo mismo que Jesús le dijo, lo estaban haciendo. Y en todo el capítulo 3 les habla de la historia del pueblo de Israel, de cómo podían llegar a ser salvos. Les vuelve a repetir lo mismo, el versículo 19. Así que, ¿qué significa el así que? Así que todo lo que venimos viendo del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan tiempos de refrigerio. Y qué triste, porque se usa mucho esto. Me arrepiento, me bautizo y soy salvo. Y todo termina siendo obra de hombre. Me quedé con algo antes de que continúe que acaba de decir. Ya creo que hemos hablado un poco de eso, pero bueno, ahí habló, cuando se habló de los apóstoles, dijo, bueno, tenían autoridad para hacer señales, esta y esta y esta. Si nos ponemos a pensar, es casi que lo mismo que tratan de hacer ciertas personas que se dan título de apóstol. ¿Cómo le explicamos a la gente para que le quede claro? Tal vez un poquito antes de que pueda continuar. Es fácil. De decir, bueno, pero eso es, porque tal vez alguien dirá, bueno, pero esos también hacen señales y aparentan hacer señales y etcétera. ¿Cómo puedo yo saber si son apóstoles, si no son apóstoles? Bueno, nos quedan 3 minutos y lo vamos a hacer fácil. Si vamos leyendo, y lo vamos a continuar en el próximo programa, si vamos leyendo cómo la iglesia se fue desarrollando hasta que lleguemos a la iglesia que vemos hoy en la gracia de Dios, vemos que los milagros fueron menguando, fueron desapareciendo, hubo muy pocos. Estos mismos que reciben el Espíritu Santo, hoy había discípulos de Juan el Bautista, y en el capítulo 19 otra vez, pero para que sean apóstoles tuvieron que haber estado con Jesús. Hoy nadie tiene más de 2000 años, porque para elegir apóstoles tenían que ser los que entraban y salían, los que habían tenido contacto. Algunos dicen, pero entonces Pablo no era apóstol, Pablo estuvo cara a cara con Jesús cuando se encontró en el camino. Los apóstoles tenían que poner una identidad para mostrar al pueblo de Israel. En ese momento la iglesia es un misterio escondido. En todo el Antiguo Testamento no vemos una sola mención de la iglesia. En el Evangelio vemos una mención que ni siquiera los discípulos habían entendido, que es: yo edificaré mi iglesia. Entonces, para que sean apóstoles hoy, en primer lugar, tienen que haber sido llamados por Jesús. Hoy veo muchas personas que se autodenominan apóstoles. ¿Quién los llamó? ¿Quién les dio ese título? Lo que Dios me habla para la iglesia hoy es pastores, evangelistas, y los demás cumplieron su función, porque el apóstol ya cumplió su función y nosotros no sobreedificamos, sino que nos mantenemos en ese edificio. Y simplemente le invito a leer la Biblia y a pensar lo que es para judíos, lo que es para gentiles, y cuando la iglesia de Dios empieza en un terreno netamente de la ley y va haciendo despacio una transición hasta la gracia de Dios, que lo vamos a ver en nuestro próximo programa. Le invito a poder quedarse con nosotros y estudiar. Lea la Biblia, vaya viendo a quién le escribe y por qué le escribe. Necesitamos explicarle cómo llegar a encontrar este material y demás. 60
48 24 95. Puede contactarnos, puede escribirnos al Facebook como Capacitando a los Santos. También le pedimos que se pueda suscribir a nuestro canal, pueda tal vez activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevo contenido. Nos han estado contactando para el material y también queremos decir que estamos en un periodo de renovación de nuestro material, entonces conforme vamos avanzando los programas le vamos a ir facilitando este material también para que pueda seguirnos poco a poco. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta próximo. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.